todos bienvenidos. Como estamos en una casa sin David, vamos a decir algo, Seba. De Grash en honor. Quiere decir que venga en buena hora. Por supuesto que la buena hora de hoy tenemos el placer de día y una cosa muy importante de verlo matrimonial, como es Eleonora Huerta. Eleonora es doctora en música, licenciada y profesora superior de música, especialidad musicología pontificia y de la Universidad Católica Argentina. Es investigadora del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, miembro invitado del Instituto de Investigación de Musicología Carlos Vega de la UCA. Becaria con grandes becas de investigación en España para hispanistas extranjeros del año 2000. Asesora y evaluadora de la revista Musicología, Orquesta Sinfónica del Congreso del Paraguay. Profesora en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, publicaciones en revistas especializadas, seminarios, simposios, conferencias en diversas universidades, expositora en congresos nacionales e internacionales. Premio Raíces Nacional a la Trayectoria en el 2014. Recitales como solistas en Argentina, América, Europa e Israel. No nos voy a detener más, paso directamente. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Hace como 2 años, gracias por venir, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Y en realidad me pidieron que hoy hablase yo. ¿Me escuchan todos bien? Sí, pero si puedo, a ver si me pidieron que hiciera un poco de historia, dado que el año pasado se cumplieron los 50 años de la creación del CIDICET. Me pidieron que hiciera un poco un recorrido histórico desde, digamos, de cómo fueron los inicios, cómo se dio, cómo empecé yo, y aquí estoy. Me da enorme placer que en esta sala además nos acompañe alguien que fue la primera persona que me dio una canción para cantar, que es Clara Cortázar. Así son las direcciones. Y yo puedo aportar que te escuché cantar hace 55 años. Por eso, bueno, eso ocurrió, por eso dije que vamos a hacer historia, porque yo voy a contar historia. En el año 66, el doctor Augusto Raúl Cortázar hizo una conferencia sobre el romancero y la fiesta de San Juan. Y en esa ocasión nos invitó a un grupo de músicos, digamos, que integrábamos un conjunto de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica a ilustrar la conferencia. Ustedes ven allí una fotografía donde hay un señor de pie, que es el doctor Augusto Raúl Cortázar, y para esta conferencia se iba a hablar, el padre iba a hablar, el doctor Cortázar iba a hablar de una serie de romances, y de uno de ellos iba a haber 3 versiones. Una versión española, tradicional, una versión criolla, que cantó en esa ocasión Leda Valladares, y una versión sefardí, que es lo que Clara me dio de un libro de Alberto Gensi, donde había melodías recogidas por Gensi y armonizadas para canto y piano de la isla, melodías de la isla de Roda, recogidas en 1932. Vamos a escuchar ahora un fragmento que en la letra allí escrita tal como está escrita en el libro de Gensi. Hoy en día en el judeo español lo escribimos diferente, pero en el libro de Gensi, que además es un compositor importante porque su colección de canciones sefardíes son varios volúmenes, de los cuales este es solamente uno.
muchos de los cantos eran romances y otros eran cantos de boda, cantos de cuna, son. Entonces, escuchemos un fragmento, esto que está arriba, es la primera estrofa de este canto, de Del Casina. Del Casina es un romance, forma parte de los romances más tradicionales hispánicos. Es el romance también conocido como la del incesto, porque es un padre, es el padre de Del Casina el que se enamora, el rey se enamora de su hija, y la hija, en la versión sefardí, en esta versión que se plantea, lo rechaza y empieza a pedirle a sus hermanas, a su madre, que por favor la salven. Pero nadie contradice al rey, de modo tal que Del Casina muere en el exilio. Entonces, esta versión que yo canté, que ustedes van a escuchar, no es aquella versión de 1963 que lamentablemente no fue grabada, no era tan fácil grabar entonces, pero es la versión que yo canté en el recital de presentación del Cinistet en el Teatro Coliseo. Este es el centro. ¿Qué pasó? Esto fue en 1966. En 1968, yo ya cursaba la carrera de musicología y en el cuarto año teníamos que hacer un trabajo de investigación de campo, es decir, ir a encontrar gente que cantase canciones tradicionales y grabarlos y procesar ese material, ordenándolo, en fin, era uno de los primeros pasos. La cátedra hacía un trabajo sobre los indios tobas en Chaco argentino, pero yo estaba embarazada y el profesor de cátedra, el profesor Bruno República, me dijo: no va al Chaco, usted tiene que pensar en hacer un trabajo aquí, en la capital. Entonces yo dije, bueno, voy a ver si estudio los romances españoles. Eso al profesor Jacobera le entusiasmó mucho, pero yo empecé a buscar y después de algunas pequeñas búsquedas llamando a centros españoles, dije, por acá no va la cosa. Y entonces me acordé de aquel romance y dije, ¿habrá sefardíes en Buenos Aires? Y entonces le propuse al titular de cátedra, y eso le gustó todavía más. Pero yo dije, qué lindo, ahora a él le gustó, pero ¿yo qué hago? Entonces un sábado a la mañana, así muy orientada estaba, yo cuento estos detalles porque ustedes saben que el sábado es un día que precisamente no va a haber nadie en ninguna clase. Y yo llamaba, como lo busqué en la guía telefónica, tomé la guía telefónica y empecé a llamar a centros culturales, sinagogas, clubes, sefardíes, porque yo no sabía ni qué apellido podían tener los sefardíes. Nada, era una ignorante total. Empecé a leer bibliografía, por supuesto en la casa, pero la bibliografía era más bien toda sobre romanceros, sobre sefardíes, no encontraba casi nada en Buenos Aires. No había nada. ¿Dónde podía buscar? Fui al Congreso, a la Biblioteca del Congreso, a la Biblioteca de la Sociedad Hebraica, para tratar de tener información. En todos esos centros, además, ustedes, hoy en día sería peor todavía, con todos los llamados insólitos. Yo llamaba desde mi casa a un teléfono y decía, mire, yo estoy estudiando musicología
y es justo los romances que cantaban los sefardíes, los romances antiguos. En algunos lados no atendieron, en otros lados me colgaron directamente. De migrantes hay en todas partes, pero en uno me atendió un señor y me dijo, aquí no hay nadie, pero si usted viene mañana está la comisión directiva y entonces lo van a atender. Primer punto, va, muy bien. Lo que yo quería era estudiar el romancero. Entonces, a la mañana siguiente, volví a llamar, me atendió un señor y me dijo, bueno, le esperamos, venga ya. Y dije, mire, no puedo ir porque estoy con un resfrío terrible en la cama. Yo llamaba desde la cama. Digo, pero la semana que viene, si ustedes están el domingo, yo voy. Así fue, como a la semana siguiente, fui a este lugar, que todavía está en Buenos Aires, que es el Templo Jerusalén, en la calle Tucumán. Había una mesa, una gran mesa, alrededor de la mesa estaban sentados estos señores que ven ustedes en la tapa, en la lámina. Los tres de arriba son los tres hermanos Cavelli, de izquierda a derecha, Uriel, Jacobo y Salomón. Y debajo, el que está enganchadito con Jacobo, Salomón Bajar, porque Salomón Bajar y Jacobo eran cuñados. Estos señores, cuando me vieron llegar, se entusiasmaron, se pusieron tan contentos de que yo fuera. Estaban importantes. Y había otro señor, pero de él no tengo foto, que era el señor Alberto Aulaje. Él no cantó, los demás cantaron los cuatro. Entonces, pero Alberto Aulaje me dio una cantidad de nombres y me dijo, mire, usted ahora puede ir a ver a este. Bueno, muy bien. Esa primera grabación fue inolvidable, se imaginarán. Enseguida me sirvieron café a la turca. Ahí empezó la seducción sefardí. Porque ahí empezaron a conquistarme con cafecito turco y dulzuras. ¡Wow! Bueno, todo estaba dicho. Y además empezaron a cantar. Y entonces yo quiero que ustedes escuchen a dos de los hermanos Salomón y Jacobo cantando este fragmento del romance de la Pedigüeña. Antes que nada, quiero aclarar algunas palabras. Estos señores eran sefardíes de Jerusalén, pero venían de los Balcanes. Y la influencia del francés entre los sefardíes fue muy grande. Entonces, incorporaron muchísimos galicismos a su lengua, pero le dieron forma castellana, naturalmente. En este, ustedes me demanda unas demandas. Me pide cosas. Demandé en francés es pedir. Entonces, me demanda unas demandas que me hacen tresalir. Tresalir es puro francés. Es decir, que me hacen poner loco. Me demanda baño en casa y ventana para el charchi. Charchi es una palabra turca que es del mercado. Es la palabra que designa decir la señora quería una casa con balcón que diera al mercado, que así podía ver al mundo moverse. El romance se conoce como la Pedigüeña y vamos a escuchar esa primera estrofa cantada por los hermanos Cavelli. Me demanda unas demandas que me hacen resalir. Me demanda baño, casa y ventana para el jardín. Esta lengua, ¿cierto? La lengua española está muy mezclada con el turco, con el francés, con el griego, es decir, con los idiomas que estaban cerca. Es lo que normalmente ocurre con todos los idiomas, ¿no es cierto? Toman palabras, generalmente la vuelcan a la lengua del lugar y con eso, y los sefardíes hicieron exactamente lo mismo. Con los hermanos Cavelli y con Salomón Bajar, realmente, y con todos los informantes que se fueron haciendo a lo largo de los años,
mi trabajo de recopilación no cesó todavía. Si yo hoy encuentro a un serraní y me dicen que conoce canciones, voy a grabar. Pero entre mis registros puedo asegurar que más o menos los últimos los hice con la intención de documentar en el año 1994. Durante todos esos años hice un archivo que más o menos tiene 420 y pico de entradas entre cantos, digamos, de la vida cotidiana, romances, y la mitad. Y la otra mitad es dedicada a la liturgia, que eso es un trabajo que vino después. De allí en más conocí, gracias a esos datos que me dio Alberto Abulagia, a dos señoras. Una fue Mary Chicurel de acá, que recién hablábamos de ella. Mary Chicurel era una señora muy activa entre las mujeres separadíes. Mucho trabajo en lo que se llama WISO, Women International Science Organization, es la organización separadí unida. Y Mary además era una gran cantora y tenía un temperamento muy apasionado. Ella también me daba abogados de almendras y quien se resistió a los mostachudos y bueno, en fin. Y una vez la dije, no, Mary, no debo comer dulce de mi cocina. Nunca se le rechaza un dulce. Muy bien, además le hice caso. Mary cantó muchas canciones, cantó romances, e inclusive yo creo que Mary tuvo influencia en otras señoras a las cuales después le grabé el mismo romance, pero la versión me sonaba muy Mary Chicurel. Es decir, que era como que en ese cantar de ella había transmitido a otras señoras la misma canción, ¿no? Y por ahí no la sabían tan completa como ella, pero sí tenía todo el estilo. Vamos a escuchar un fragmento de una canción un poco pícara, de un canto lírico, así, unas coplas, de Mary. Siempre voy a hacer escuchar solo la primera estrofa, porque ya me doy cuenta que le voy a hablar, hablo demasiado. La primera es esta: sos una hija muy gentil. Ella lo dice muy a la francesa, porque podría ser gentil, no, es gentil. Y muy hermosa, es la primera que a mí me llega. Esta se entiende, no hay otra. Sos una hija muy gentil, coqueta y muy hermosa, es la primera que a mí, mi chica enamorosa, es la primera que a mí, mi chica enamorosa. De todas maneras, un dato interesante: muchas de las canciones de familia tienen una estrofa de 2 versos largos y la segunda se repite generalmente, ¿no? Una vez, bueno, ya hay cosas más musicales que hoy no nos va a dar tiempo a explicar. La otra señora que encontré, que entrevisté casi de inmediato, fue la esposa de David, Perugia Benbasasi. Perugia tenía un estilo totalmente diferente de canto, un estilo mucho más a la italiana, enseguida lo van a notar ustedes, mientras que Mary era más del estilo tenso realmente. Esto es un fragmento de un canto de bodas, Arbolito de almendra, que yo latino. Creo que no hay nada que... es interesante ver la lengua y cómo se presenta. Arbolicos de almendra que yo planté por los tus ojos vedrulis, cincharon mis hombros y mis brazos de los tus entrenzados, que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti me muero yo. Pasaron 4 años de mi comienzo
investigación. Y en 1972 hizo una conferencia en el centro de graduados. Como yo ya entonces cantaba, porque si antes canté, seguí cantando, sigo cantando, hasta que me gasté en unos brazos. Hice una conferencia en la universidad, en la misma universidad donde yo estudiaba, ya estaba graduada en el año 72, ya había terminado mis estudios, hice esta conferencia. De esa conferencia, aparte de que yo ilustré todos los ejemplos, los hice yo cantar, es decir, era una conferencia ilustrada por mí misma, no pasé algunos ejemplos documentales, pero en realidad la mayor parte los canté de viva voz. Lo que me resulta inolvidable, lamentablemente de esa conferencia no quedaron fotos, no era tan fácil como hoy en día sacar fotos, pero el aula magna de la universidad, que estaba en la calle de Riobamba y Arenales, estaba llena, yo creo que había, no sé, no quiero exagerar, 80, 100 personas, la mayor parte sefardíes. Y yo cantaba delante de un Cristo tamaño, es decir, estaba acá y atrás mío había un Cristo tamaño no me acuerdo, pero enorme. Fue para mí inolvidable porque además esos atrevimientos que uno tiene cuando es muy joven, ¿no es cierto? Me la creí con toda naturalidad hablar del asunto. Por suerte quedó una grabación de esa conferencia, pero no pude traer ejemplos, lamentablemente, porque está grabada en cassette y se estropeó el cassette y tengo que hacer un trabajo de restauración, lo voy a hacer porque creo que importa. Entonces, de esa conferencia empezaron a surgir muchísimas otras. Aquí lo dice, después de esa charla surgieron conferencias aquí, me hablaban de una casa, en un centro cultural, en una sinagoga, en no sé dónde fuera, yo iba y hacía una conferencia y sacaba. Hacia mediados de 1974, el doctor Alberto Pesas, una persona muy activa dentro del ámbito sefaradí, me propuso hablar en el Club Las Heras, un club que estaba en Las Heras entre Montevideo y Rodríguez Peña. En esa conferencia estaba el agregado cultural, el consejero cultural de la Embajada de Israel, y estaba sentado así en primera fila, y yo así por ver la conferencia. Estaba un poco más alta, una especie de estrado. Cuando iba a empezar la conferencia, un señor prende un cigarro. Entonces yo de arriba del estrado le digo, señor, yo voy a cantar, usted apague el cigarro. Cuando terminó con la conferencia era el consejero de la embajada que me daba su tarjeta, pero no me importó, porque cuando alguien canta no se fuma, y mejor no fuma. Terminada la conferencia, me vino a saludar muy entusiasta, me dijo que él había sido agregado en la embajada de Turquía, que había estado varios años en Turquía, que estaba encantado con los sefardíes y con todo esto por el pasaje, me dio su tarjeta y me dijo, le espero en la embajada. Un día pedí una entrevista y me fui a encontrarme. Y ahora van a venir los pasos previos al silencio. Al llegar, concertamos una entrevista. Cuando llegué estaba el consejero con Elías Salem, un señor que era un activista dentro del ámbito sefardí, y a los pocos minutos de estar nosotros en esos instantes llega otro señor que era el doctor Rubén Veraja. Empezamos a comentar, ahí yo me entero de una institución, una institución que llamaba Ente Coordinador Sefardí Argentino, que era este ente. En ese ente estaban representados los sefardíes de Marruecos, de Turquía, de Grecia, de Jerusalén, muchos de Jerusalén, de la isla de Roda, que era un lugar importante también, de mucha representatividad. Y en ese momento también el agregado cultural dice que, dado lo que yo estoy haciendo,
es importante que se institucionalice de alguna manera, que se haga algo como para que ese material y eso que yo estoy trabajando, que estaba trabajando, tenga un ámbito donde, y eso amplíe la posibilidad de otros investigadores que también trabajen sobre el tema. Lo hace con mucho entusiasmo y ahí yo entiendo por qué están estas dos personas, porque estas dos personas eran los que estaban en el ámbito sefardí desde un punto de vista político institucional, ¿no es cierto? No. En esa reunión también yo, esto era el año 74, no, sí, perdón, sí, 73-74. En esa reunión yo también comento a estas personas y al consejero que quiero entrar en contacto. Yo había tenido contacto con dos instituciones, con la institución de la calle Camargo, que eran los sefardíes de Turquía y el Cercano Oriente, y con el rabino Perseo Ben Zaquel de los sefardíes de Marruecos. Pero con el rabino Ángel, nuestro primer encuentro no fue muy exitoso, porque yo fui a buscar cosas antiguas. Él me dijo, bueno, yo lo antiguo no lo quiero más, yo quiero todo moderno. Bueno, acá no tengo nada que hacer, me fui. Con Ben Zaquel tuve un poco más de suerte, funcionó mejor la cosa, y entonces yo no había entrado, ¿por qué había ido a la sinagoga? Porque yo tenía planteado un objetivo, era ver si las melodías y los cantos que se cantaban en el ciclo de la vida tenían relación con los cantos que se cantaban en la sinagoga. Para eso tenía que estudiar los cantos litúrgicos. Entonces, en esa reunión yo le comenté a estas tres personas, quería entrar en contacto con una comunidad observante, digamos, lo más observante que permitiese que una mujer accediese a ese lugar. Tiene que haber sido antes del Año Nuevo Judío de Rosh Hashanah, porque inmediatamente me conectaron y yo estuve en esa fecha en un templo, en el templo de los sefardíes de los judíos sírios, que es el templo de la calle Lavalle. Donde, por supuesto, conocí bastante más tarde, accedí al rabino Sheiba. Empecé a grabar allí directamente. No empecé a grabar, digo mal. Empecé a ir los sábados a la sinagoga. Yo ya sabía que no podía grabar, que no podía escribir, que solo podía escuchar y registrar lo que pudiese registrar. Así fui durante mucho tiempo. ¿Qué hacía? Pero el primer día que fui, en esa sinagoga no había libros más que en hebreo. Entonces tomé un libro, lo miré y dije, ¿y esto? ¿Cómo lo hago? Así, de qué manera. No tenía la menor idea de nada. Entonces, gracias a una chica que iba también a la sinagoga, que era una israelí, me empezó a enseñar a leer hebreo y a poder seguir un poco las ceremonias. Entonces, leía, seguía y me iba a mi casa. Cuando llegaba a mi casa escribía todo lo que recordaba. Es decir, era una máquina de recordar de todo, desde el movimiento de la gente hasta el tipo de cantos, si eran, uno respondía, si eran estrofas, si era todo lo que podía recordar. Pero empecé a contactar también a algunos señores y entonces empecé a grabar. Todas las grabaciones de música litúrgica, nosotros hablamos de que hay grabaciones de campo y hay grabaciones de laboratorio. Todas mis grabaciones de música litúrgica, excepto una grabación hecha el día del casamiento de la hija del rabino en la sinagoga, todas son de laboratorio. Es decir, todas fueron hechas en una casa, en un estudio, en un lugar donde el señor venía y yo grababa. Ninguna fue de campo. Entonces me pasé varias diapositivas. Eso es lo que yo grabé. Ahora, ¿qué pasó con estos señores? Porque ahí la reunión de Zerubabel con Salem y Berajá era, ¿qué hacemos?
Entonces empezaron a haber reuniones de sefardíes del EXA. Yo participé de todas las reuniones. Venían señores con un entusiasmo y con unas ganas de hacer muchos, esperando que se produjera ese hecho. Es decir, que se creara una institución donde se lograra eso. Voy a simplemente, bueno, acá ustedes leen, ¿no? Así, las cosas. Allí también empezó a gestarse algo que era FESELA. FESELA era la Federación Sefardí Latinoamericana. Representaba desde México hasta Argentina, o de Argentina hasta México, como ustedes quieren darle la vuelta. Hicimos todo y el 4 de noviembre yo hice un recital en el Teatro Coliseo. Domingo 28 de septiembre de 1975. Formado desde no hace mucho tiempo un organismo centralizador de sus relaciones y actividades. Señor Alberti, ¿qué se entiende por música tradicional sefaradí? Es un tipo de música que se conservó en boca de los sefaradíes a través de la tradición oral durante siglos, desde su estadía en España hasta los siglos posteriores a la expulsión de 1492, y todavía hoy en día en algunos países, los últimos restos que quedan de sefaradí en algunos países balcánicos, y principalmente en dos zonas del planeta, en Israel y en América Latina. Eso fue una entrevista que me hicieron en el Radio Mundo en julio o agosto de 1975, cuando ya el CINESEF era un hecho, porque el recital lo hice en noviembre de 1975. José Menashe, que fue Los trabajos de investigación en su primera fase serán de documentación e información, para lo cual contamos desde ya con vuestro apoyo a nivel popular en documentos, tradición oral y demás. Luego en la parte de difusión dedicaremos la actividad a cursillos, exposiciones y recitales, tal como el que hoy nos ocupa. De más está decir que la actividad de la cultura sefaradí es una faceta típica de la vida judía que también llegó a los marcos de la cultura universal, honorándola. Se desarrolló principalmente en la literatura, en la filosofía, en las artes y especialmente en la música, cuya muestra principal la tendremos a través del recital de esta noche. Los dejo entonces en compañía de Eleonora Alberti. Y ese fue el primer recital, y esas fueron las palabras de José Menashe, que quedó como el presidente del CINESEF y también como el encargado de la parte de letras. Yo quedé en la parte de música y un sheriach de Israel, Moshe Sarfati, en la parte de historia. Moshe Sarfati era un primo hermano de Mario Cohen, que cuando se volvió a Israel quedó en su lugar Mario Cohen a cumplir la función. En el recital ese, aparte de las palabras, hubo también un momento instrumental, algo que se sabe poco, pero yo grabé bastante. Algunos músicos son instrumentistas, fundamentalmente a José Arari y su hijo Néstor Ricardo Arari, que tuvieron la enorme bondad de soportarme varias veces haciéndome todos los maqamat árabes y todos los ritmos árabes en la pandereta y el derbaje, ¿no? Entonces, en ese concierto ellos interpretaron dos fantasías instrumentales. Escuchemos un fragmento en Ur y en el derbaje.
vino esta fantasía, estalló. Y después, por supuesto, yo hice un recital que pasó ya después, en las conferencias recital yo cantaba así a capella, pero sola. Pero cuando ya hice recitales, me empezaron a acompañar músicos. Hice una especie de proyección folclórica, en donde yo respetaba las letras, las versiones y la música que me habían cantado, pero un músico, Jorge Pítare, que era además un compañero de universidad, compositor, hizo los arreglos para un pequeño conjunto instrumental. En ese concierto, si ustedes llegan a leer abajo, están todos los músicos que me acompañaron, ¿no es cierto? Entre los cuales también está él, que tocaba la guitarra. Lamentablemente de eso no quedó ninguna foto, salvo una que andaba por aquí, que me pareció que era de la revista La Luz, que hizo un comentario posterior al concierto, y está del otro lado. Y publicó en la tapa de ese número una foto mía en el escenario. Vamos a ver, entonces vamos a escuchar un fragmento de una canción que es un canto de acumulación muy típico y que también se encuentra este tipo de cantos en América, mucho en América, y cuando lo escuchen van a ver que también en Argentina, es decir, era casi un juego de chico. Estabas en la mora en su belleza, venía la mosca por hacerle mal. La mosca, la mosca mezquina, la mora que en los campos mora. Estabas en la mosca en su belleza, venía la vespa por hacerle mal. La vespa, la mosca, la mosca mezquina, la mora que en los campos mora. Esto sigue, después viene el ratón, después viene la araña, después viene el ratón, después viene el gato, y hasta que llega el perro y se termina. ¿Quiénes eran las personas? La cantidad de personas que formaban Pesela y el Texas en ese entonces. Iba desde Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, México, Venezuela, Panamá, todos estos, Brasil, todos estos países formaban Pesela. Y el CIDICSEF era casi, lo dice en uno de los informes, Claudio León, que fue el segundo presidente de Pesela, un miembro de Brasil, dice, el CIDICSEF irradia hacia toda América, es decir, era un poco lo que centralizaba la actividad cultural de las comunidades sefardíes de América, ¿no es cierto? Personalmente, creo que el contacto con todos estos señores me dio además una mayor percepción de la vida cultural en general. Participé y participo toda vez que puedo de la vida en sus distintas ocasiones. No es solo que voy con el grabador y grabo, sino que conviví mucho con ellos, ¿no? Inclusive toda la experiencia sobre la música litúrgica. No es sencillo grabar, yo grabé a Kazanji, a gente común, a gente que de pronto llegó de algún lado y yo no sé por qué cosa me enteré y la grabé. Muchos señores comunes que fui a su casa y les grabé, gente que conocía melodías más antiguas, otros que no, ocasiones en las cuales alguien, Nisime Nekabé, una vez armó en su casa una reunión maravillosa con varios señores alepinos que cantaron cantos realmente. Grabé una alada completa de Pesach, es decir, una cena. Yo fui a una cena que dio uno de los músicos, que era un niño entonces, en el año 70. ¿Con la tonada alpina? Digamos, la gala con la tonada alpina. Totalmente, entera la gala, señor. La tengo grabada por una persona espectacular. Claro, pero esa era la cena familiar, de modo tal que yo la grabé en la cena. Es un escándalo, ¿no? Porque hay chicos, hay grandes, pero la cena está perfecta, toda la lectura de la gala completa está grabada.
Y uno de los chiquitos, que era entonces un chiquito y hoy es un músico grande, con el que a veces hemos hecho cosas, Sami Abadi, dijo, apareció una señora que fue la única vez que en casa de mis abuelos vino alguien que no era de la familia. Esa era yo. Entonces allí grabé, entonces todo este tipo de cosas. Y por supuesto en casa de los Harari. Entonces, quiero volver al CIDICSEF entonces, porque era importante, porque Claudio León, en su informe en el año 79, hubo en Chile un plenario de FESELA, y allí Claudio León hace un panorama entero de todas las actividades de la federación, pero además José Benayel, que era el presidente del CIDICSEF, hace un informe de las actividades del CIDICSEF, de todo lo que se había hecho, que ya cuando el CIDICSEF se instaló, con Menayé, con el rabino del Saquén, fuimos a Resistencia, Chaco, fuimos a Mendoza. Aquí yo hice muchísimas conferencias en escuelas, se hizo una exposición, hubo alguien que hizo un panorama histórico, Harry Abilio, Visible en el Cabeza, también una conferencia. Es decir, había una actividad muy, muy importante. El CIDICSEF no estaba aquí, sino que estaba en la calle de la Rea, casi Tucumán, casi Viamonte. Yo hice 2 cursillos, uno sobre la música y el ciclo de la vida y otro sobre liturgia solo de los judíos sirios. ¿Por qué? Porque además la mayor parte de mi trabajo sobre liturgia, digamos un porcentaje muy alto, es sobre la liturgia los judeos sefardí Siria. Pero también grabé a un Hazán de Ámsterdam justo un mes antes que se fuera de Argentina de vuelta a Ámsterdam. Arnoldo Rodríguez Pereira, un amor de persona, un señor, bueno, todos los que grabé. Rabino. Hazán. Rabinos, el único rabino que grabé fue el rabino Ben Saquén. Cantaba muy bien y realmente, y además de cantar bien, muchas veces nos sentábamos así uno al lado del otro en la sinagoga y me decía, pero usted me tiene que enseñar a cantar. Y yo lo miraba y le decía, ¿qué me está diciendo? ¿No? Él se refería a otra cosa. Lamentablemente falleció muy joven. Era muy buena persona. Muy buena persona. Excelente. Pero yo por eso digo, yo no me encontré nunca con ninguna mala persona. Tuve suerte, me encontré con muy buenas personas. Entonces, volviendo a esto, esa aparte de Rodríguez Pereira, después grabé a Jefa de Turquía, también un Hazán de Turquía. Es decir, que la liturgia tiene un panorama bastante grande, lo que hice. Pero sobre todo, lo que siempre se supo más es lo que yo hice sobre la tradición judeo-española, ¿no es cierto? Es decir, que el CIDICSEF tuvo una proyección y eso Claudio León lo resalta y José Menayé también, por eso me da mucha pena que no haya quedado acá. Bueno, vaya a saber, por algún motivo no quedaron 2 diapositivas donde estaba eso. En ese plenario se habló sobre todo de esa importancia, de la importancia del CIDICSEF, y también hay que decir que se abrieron en 2 sitios en Venezuela, que todavía existe a pesar de todo, un centro de estudios sefardíes, y allí el alma pater fue Moisés Garzón Serfati, una gran personalidad, un poeta, un escritor además. Y en Brasil también se creó un centro de estudios sefardíes, no tan activo, más bien dedicado a otros aspectos, pero también como reflejo se crearon esas instituciones. Hoy empieza, así que yo creo que el CIDICSEF fue una institución y después lo que después vino, ¿no? Es decir, todo lo que siguió, porque yo fui hablando de algo que pasó en 1975, 76, 77, 79, yo estuve en el CIDICSEF unos cuantos años más, pero después también es cierto que empecé a hacer mi propia vía y entonces ya no colaboraba tanto con la institución. Sí participé en algunos simposios, o bien haciendo un recital, o bien presentando ponencias, pero no activamente haciendo investigación aquí.
Con esto quiero decir que la actividad del CIDICSEF, y de eso voy a hablar a terminar, tuvo una importancia fundamental para la continuidad dentro de lo que significa la cultura sefardí. Y creo que además ha hecho conexión con muchos centros de investigación y con muchos investigadores del extranjero, de lo cual cualquiera que siga las actividades puede verlo en las conferencias que vi en internet. Casi todos los meses hay alguna, dictan verdaderas personalidades de la investigación en distintos campos, no solo la música, la historia, en fin, de todo tipo. Así que yo les recomiendo personalmente seguir la página. Pero hoy, además, hay algo interesante. Hoy, ya por este tiempo, sí, por esta hora, comienza un mes, el mes de Nisan. Hoy es ya Rosh Hodesh, ya recibí una tarjeta de felicitación de Rosh Hodesh, es decir, cabeza de mes. Ustedes saben que el año judío es un año solar, pero con meses lunares. Es decir, que los meses empiezan con la luna nueva. Esta noche, hoy, ahora, empieza Nisan. Y Nisan es el primer mes del año litúrgico. Es el octavo del año civil, pero es el primero del año litúrgico. Y dentro de este mes está una de las fiestas, verdaderamente fiestas, del pueblo judío, que es Pesaj. Pesaj, que cae el 14 de Nisan y que es la fiesta de la libertad. Yo creo que así es la mejor manera de resumirla. Voy a pasar ahora a esto. Aquí ustedes ven unas iluminaciones, es decir, fragmentos de dos agadot muy importantes. En el siglo XIV, hacia la primera mitad del siglo XIV, hay una gran, no diría gran, pero hay varias agadot iluminadas muy importantes y casi todas son sefardíes, originarias de la zona que va entre Cataluña y la Provenza francesa. En esa región están estas, se sabe que fueron originadas estas agadot. Las dos imágenes que ustedes ven a la izquierda pertenecen a la Golden Agadá. La Golden Agadá, llamada así por sus impresiones sobre oro, se conserva en la Biblioteca Británica. Se calcula aproximadamente 1320. Y los dos de la derecha son de la Agadá de Sarajevo. La Agadá de Sarajevo tiene una historia muy particular. La Agadá de Sarajevo también se piensa que es de la zona esta España-Provenza, Cataluña-Provenza, para decirlo mejor. En una de ellas, la segunda de la izquierda a la derecha, perdón, de la derecha a la izquierda, ven ustedes que hay una serie de músicos. ¿Se dan cuenta? Esa era una época donde los trovadores, los troveros estaban muy presentes. Si ustedes piensen en la zona en la cual se hacen estas agadot, es una zona donde aparecen estas figuras. Ustedes saben que en la tradición judía no hay imágenes, pero en cambio en la Agadá, que es un libro hogareño, porque la Agadá es un libro hogareño, es el libro que se usa para la familia, ¿cierto? No es el libro del templo, no es un libro para rezar el templo. Entonces, esta Agadá de Sarajevo, durante la Segunda Guerra Mundial, el bibliotecario que la cuidaba, la dio a cuidar, se llamaba Korkut de apellido, el señor merece decirlo, se la dio a cuidar a un musulmán que la escondió en su mezquita. Este señor la escondió hasta que terminó la guerra. Cuando terminó la guerra, se la devolvió a la comunidad de Sarajevo, que era la que la tenía. Durante la guerra de Bosnia-Herzegovina,
Otra vez la volvieron a esconder en los subsuelos para que no se expropiase. Imaginen el tesoro que es esta Ágata para que se cuide de esta manera. Se recuperó después que terminó la guerra y pasó a la Biblioteca Nacional de Sarajevo, donde hoy se conserva, junto con otros dos manuscritos, una versión de la Biblia y una versión del Corán. Es decir, está la Ágata de Sarajevo, una versión del Corán histórica también medieval y una Biblia también medieval, en este lugar. Y las paradojas de la historia. En la actualidad, en la Biblioteca Nacional de Sarajevo, se cobra una entrada. En esa entrada, el valor de esa entrada hoy en día se destina a las víctimas de la Franja de Gaza. Es decir, que ustedes ven, la cuidó un musulmán durante la guerra, hoy en día el mismo documento pasa a ser. Bueno, a veces hay que decir estas cosas. Las dos imágenes que ustedes ven de mujeres y una que tiene un instrumento en la mano, ¿lo ven? Hay una a la izquierda segunda y la otra en el límite derecho. Son la representación de Miriam. En el libro de Éxodo, en el capítulo 15, versículo 20, dice que Miriam, mientras huían de Egipto, tocaba el pandero. Y esa es la representación. En las dos ágatas está la representación de Miriam tocando el pandero. Vamos a la siguiente, aquí. Esta es la mesa del Seder. En la mesa del Seder hay hay un plato que es la base. Se llama Kehará, y en esa Kehará hay distintos elementos. Si bien cada uno tiene un simbología, un significado, una simbología. Uno es el hueso que representa a Serra, ¿no es cierto? Aquí en la foto esta no se ve tanto, y no quise traer una foto esquemática con el plato de mesa, porque hace falta saber que hay un hueso, generalmente asado, un huevo duro, que obviamente el huevo siempre es vida, hay hierbas amargas, que puede ser lechuga, también hay un trozo de apio, también hay lo que se llama el caroce, que está hecho con dulzura, con dátiles o manzanas o miel, donde es la alegría de la vida. No piensen que para el hemisferio norte estamos entrando a la primavera, ¿cierto? Entonces es resplandecer. En este Seder generalmente se lee la Ágata completa, que es nada más y nada menos que el relato de la salida de Egipto, con las plagas, con todo lo que ocurre en ese transcurrir de saliendo. De todas maneras, todas las perashot, todos los capítulos anteriores a esta fecha, vienen hablando del templo y de cómo se salía de allí, de la salida de Egipto, en todas estas últimas. Aquí ustedes tienen a la izquierda un texto que está escrito en ladino, en verdadero ladino. Esto es una copia mecanografiada de una Ágata que me facilitó una amiga. Todos mis informantes son amigos, pero una amiga, y que era lo que leían en la casa en la noche de esa. Era la Ágata que leían. Ustedes van a escuchar ese fragmento, lo voy a pasar ahora grabado, y es la familia entera cantando el comienzo de la Ágata, ¿cierto? Es una familia que era entonces, ahora ya los padres no están, de Salónica, y la grabación la hicieron ellos mismos. Es decir, la hija me dio a mí la grabación que hicieron. Y la familia Eskenazi. Además, miren qué nombre, Eskenazi. En Salónica había muchísimos judíos que eran asimilados a los sefardíes. Es decir, que eran Ashkenazim, y al ir a Salónica, que era una ciudad esplendorosa,
digamos, volvieron sefardíes. Y entonces escuchemos, ¿no?, este ejemplo. Ustedes lo pueden seguir en el texto. Este pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto, todo el que tuviese hambre, entre y coma. Todo el que tuviese de menester, entre y pascue. Este año aquí, el año del viñen en tierra de Israel. Este año aquí, siervo, el año del viñen en tierra de Israel y yo soy. Bueno, realmente, escuchar esta gada, además es una belleza. Los ejemplos, para mí, los ejemplos documentales son lo más bello que hay, ¿no? Para muchas personas a veces hay que entrar en esta manera de canto. Pero esta familia además era muy, digamos, seguidora de las costumbres, ¿no? Todavía la es hoy en día. Ahora voy a hacerles escuchar, antes pidió alguien que pasara algo de la Gadá Alegre. En realidad, ustedes saben que al terminar la Gadá, generalmente hay cantitos, ¿no es cierto? El cabrito famoso, o cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3. Es una especie de repaso. No se olviden que la Gadá era el libro que inclusive los criptos judíos conservaban como para seguir con su fe, ¿no es cierto? Es decir, que es el libro por excelencia, por eso digo, de la familia, de la casa. Y entonces estos cantos fueron muy posteriores a la creación de la Gadá, pero se fueron incorporando. En el caso, por ejemplo, de Salónica, había uno que es un romance famoso, y lo conservaban. El hijo del rey Onete Gonete se fue a esmerzar, emersa que esmerza Onete Gonete. Y una cosa importante, todas las lecturas en la liturgia son entonadas, salmodiadas, ¿no es cierto? Hay cantos, himnos, de distintas formas, pero toda la lectura es como escucharon ustedes acá, no es el pan de la aflicción, no, hay toda una entonación. En el caso de los judíos sefardíes de Siria, y que estos cantos, como el cabrito, cuál es el 1 y todo eso, se cantan en la lengua del lugar. Entonces lo cantan en árabe. Escuchen ustedes esta versión árabe de cuál es el 1, cuál es el 2, con el fragmentito, ¿no? Chiquitito. Es de esa, los que cantan son los hombres de la familia real. Eso es lo único que yo sé cantar en el árabe. Toda mi sabiduría con el árabe es esa. Quería cerrar esta charla precisamente con el Seder, porque además la ocasión lo amerita. Estamos ya. El mes de Nisan es un mes de alegrías. El mes de Nisan es un mes donde el duelo ha de sacarse de la mente. La situación actual no nos permite demasiado pensar en alegrías y cosas, pero creo que sí, de mi experiencia. Un momento. No sé si. No creo que salga. Esto lo necesito para mí. ¿Va a salir? Muy bien. Entonces que lo lean de paso, por si no me escuchan bien. Quería cerrar esta conferencia con estas poquitas palabras. Dialogando con alguien sabio comprendí que podríamos hacer un paralelismo entre Pesaj y lo ocurrido con los judíos peninsulares. De Egipto
los judíos salieron por voluntad divina y propia. Se enfrentaron al desierto y a sus dificultades. Peregrinaron para encontrar la ley divina, contaban con un líder y milagros. De la península ibérica debieron salir forzados por decisión real. Se enfrentaron a un futuro sin milagros y con quien encarnó la misericordia, el sultán de Turquía. Eso le valió a él la bendición de recibir a sabios y la prosperidad. Los sefardíes, gracias a Dios, fueron encontrando su lugar en otras tierras y culturas. En Egipto dejaron atrás la esclavitud, en España dejaron detrás el extraordinario acervo religioso y cultural que habían desarrollado por siglos. El faraón experimentó los efectos de las plagas previas a la salida. La corona española, después de la expulsión, el atraso y el paulatino empobrecimiento cultural y material en muchos aspectos. Ese ha cumplido 50 años. La boda de oro, la medalla de oro. Me complace haber sido parte de sus pasos iniciales y formar parte de él por algunos años. Tener el estudio de la cultura sefardí como eje intelectual de mi vida profesional. Recordar a José Menaché, bastante recién fallecido casi, primer presidente de este centro. Felicitar a Mario Cohen, presidente por décadas del mismo, y, me permito afirmar, su motor a convocar a colaboradores y continuar en la tarea de promover la emisión de publicaciones, organizar simposios, conferencias, exposiciones, entre tantos otros modos de estudio y difusión de esta cultura. Ha, Rosh Hodesh, ha,